Las pruebas. Por el pastor Pedro Coto. Todos en nuestras vidas cristianas somos probado, lo importante es saber por quién somos probado y qué es una prueba. La gente tiende a decir que todo problema que viene a nuestra vida es una prueba y eso no es cierto. La mayoría de los problemas que confrontamos han sido provocados por nosotros, muchas veces son cosechas de lo que sembramos. Hay cosas las que le llamamos prueba que no son pruebas, son circunstancias que hemos provocado que ni Dios ni el diablo tiene que ver en absoluto, solo son circunstancias provocadas por nuestras obras. Como lo que estamos viviendo con el coronavirus, que ha sido obra del hombre. Acabo de oír a una mujer dando un estudio por las redes sociales decir que esto era una prueba de Dios para darnos más fe y subirnos de nivel. Entonces, para esta predicadora, Dios está matando miles de gente para probar la fe de la iglesia y al mundo. Me pregunto, ¿qué fe probaría Dios de los del mundo? Los cristianos son unos expertos en atribuir a Dios todo lo malo que sucede con un propósito. Jesús enseñó que todo lo que hurta, mata y destruye viene del ladrón Satanás, no de Dios. Jesús vino a dar vida, no muerte. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no es el ladrón. Santiago 1:16-17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, habla de prueba, se refiere a la prueba de nuestra fe y mayormente se refiere a persecución, no a problemas cotidianos y mucho menos enfermedades que sufren todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Dios no prueba con cosas malas, Dios prueba con la obediencia a su palabra, como en el caso de Abraham, que le pidió su hijo en sacrificio para entrar en pacto con él, donde serían benditas todas las familias de la tierra. Dios nunca te probará con tragedias o enfermedad, no te probará con pecado, eso es obra de Satanás, no de Dios. Lo que Jesús llevó en su cuerpo en la cruz jamás Dios lo pondrá sobre ti para probarte. Jesús llevó nuestras enfermedades o nuestros pecados. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios nunca pondrá sobre sus hijos lo que puso en Jesús en su cuerpo en la cruz. Habrá quien diga, pero a mí me profetizaron que mi enfermedad Dios la permitió para probarme y que era un proceso o un desierto. Tengo noticias para ti: el que te dijo eso es un ignorante de su redención y todo eso es una mentira del diablo. La enfermedad es obra del diablo, no de Dios. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí podemos apreciar a la Trinidad obrando a favor de los oprimidos por las enfermedades. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La versión Dios habla hoy dice: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. La palabra usada para tentación es la misma que en otros pasajes la tradujeron prueba, es la palabra pirasmos o pirazó en el mismo capítulo de Santiago en el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vemos la palabra tentación siendo traducida prueba. Si alguno es probado por el mal, no diga que es probado por Dios. En Efesios nos dice que vendrá un día malo que Satanás traería sobre los cristianos. Efesios 6:11-13, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sería importante que se defina la palabra malo. El significado de la palabra malo es adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, maldad, malvado, miseria, padecimiento, sufrimiento, tribulación, diablo, Satanás. Esta definición fue sacada de una concordancia bíblica. Pablo dice en Efesios que el que trae el día malo es el diablo, no Dios. Efesios 6, 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Jesús lo declaró de la siguiente manera: todo lo que mata, hurta y destruye viene de Satanás. Jesús vino para dar vida en abundancia. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La versión Dios habla hoy dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La versión actual dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Jesús dedicó su vida terrenal a hacer el bien y sanar y liberar a los oprimidos por el diablo. El apóstol Pedro lo expresó de la siguiente manera. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algo que aprendí de esta escritura es que todas las personas que Jesús sanó estaban oprimidos por el diablo. Ninguno era probado ni procesado por Dios. Dios no tenía un propósito con la enfermedad, como suelen enseñar hoy los predicadores. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el diablo usa la prueba para robar la palabra sembrada en el corazón. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El fin de la prueba que trae el diablo es robar la palabra. No es como enseñan algunos que la prueba es para hacerte crecer, madurar o desarrollar el carácter o subirte de nivel. Todo esto totalmente incorrecto. Lo único que provoca la prueba es la paciencia, y la palabra paciencia significa consistencia, perseverancia. Estar firme no significa tolerancia. Las obras de diablo no se toleran, se resisten en la fe. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tengo 45 años en el Evangelio y nunca he visto a nadie pedir oración para que le vengan pruebas para crecer espiritualmente como algunos enseñan. Aun los que lo enseñan no piden pruebas para ellos. Si las pruebas son para nuestro crecimiento espiritual, porque no oramos para ser probado y de esa forma creceríamos y maduraríamos espiritualmente. Jesús nunca le dijo a un enfermo que estaba siendo probado por el Padre, nunca le dijo que la enfermedad era un proceso o un propósito de Dios para moderar su carácter o madurez espiritual. Primera de Pedro 5:8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese que los padecimientos son provocados por el diablo, no por Dios. Decir que los problemas y las enfermedades son pruebas de Dios en una ignorancia. Jesús nunca dijo a un enfermo que estaba siendo probado por el Dios. Eso lo dicen algunos predicadores faltos de conocimiento. Es un error llamarles prueba a todos los problemas de la vida y mucho menos decir que viene de Dios. Seremos probados por el mundo como la oro. El mundo traerá aflicción, sufrimiento, persecución, enfermedad. Pero confía, nuestro Dios venció al mundo y Él está en nosotros. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El mundo lo que trae es aflicción, no es Dios que la trae. Primera de Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.